Advertencia. Esta reseña contiene spoilers de Digimon Story y Cyber Sleuth, así que no digitalicéis el universo si os habéis destripado algo de la trama. Sin contar con los motivos evidentes por los que este año está siendo especialmente odioso, 2020 también es un año muy curioso para la franquicia Digimon. Hará ya más de 20 años que se estrenó la Digimon Adventure original, el anime por el que esta franquicia se dio a conocer por todo el mundo y, pese a tantas décadas de una fama que no hacía más que marchitarse, de un tiempo a esta parte parece que estemos asistiendo a una especie de resurgimiento de la franquicia. Primero con esa saga cinematográfica tan odiosa y horrible que fue Digimon Tree, y ahora no es solo una nueva película que cuenta exactamente lo mismo que Tree, con los mismos personajes, una vez más teniendo que lidiar con hacerse mayores y abandonar a sus compañeros Digimon, sino también un reboot del propio anime. Joder, a este paso normal que les cueste tanto pasar página. Pese a todo, no deja de ser normal, puesto que Digimon Adventure posee una fuerte carga nostálgica para todos los chavales que vivimos en aquella época. Y no es para menos, pues Adventure fue uno de los mejores ejemplos de lo que fue la época dorada de los isekais, cuando estos trataban el viajar a otro mundo como un vehículo para que sus protagonistas evolucionen a través de las dificultades que se les presenten, mientras tratan temas con los que sus audiencias podían identificarse. Hoy en día los isekais no dejan de ser fantasías de poder y eróticas, en las que viajar a otro mundo te exime de los problemas morales de formar tu propio harén de esclavas sexuales a las que tratar como floreros, mientras vas por la vida de vividor follador y de ser por ahí el puto amo que en el mundo real nunca has sido ni nunca serás. Pero esto no solo afecta al anime, sino que los videojuegos de esta franquicia han tenido un fuerte resurgimiento a lo largo de esta segunda mitad de la década, lo cual se me hace curioso porque el único contacto que tuve con los juegos de Digimon fue el terrible, horrible y asquerosísimo Digimon World para la PSX. Un juego feo en todos los aspectos, en especial el jugable, con una jugabilidad tediosa y repetitiva en la que hasta la cosa más sencilla requería auténticas horas de farmeo, un sistema de combate en el que apenas tenías control sobre ninguna situación, una exploración tan mala que era uno de esos juegos del tipo de ¿dónde cojones voy ahora? Porque siempre andabas a ciegas y, si eras el afortunadísimo poseedor de una versión PAL, además tenías la posibilidad de que tu juego estuviera igualmente bugueado y no pudieras ni terminarlo. ¿Y si os parece que exagero? Es que no habéis tenido la desgracia de jugar a esto. Digimon World de PSX era, en pocas palabras, el Canguro Jack de los videojuegos, el Tales of Symphonia 2 de la franquicia Digimon, el Undertale de todo lo que es sagrado y bonito en el mundo. Tan malo fue que él solito, fue el origen de lo que se lleva diciendo ahora décadas, en plural, sobre la franquicia comparada con Pokémon, que en series Digimon era mucho mejor que Pokémon al tener trama y personajes de verdad, mientras que Pokémon tiene mejores juegos porque todo lo que hace Digimon en ese aspecto es basura. ¿Cómo de difícil es hacer un buen juego de Digimon? Es lo que a mí me gustaría saber. Y como si fuera cosa del destino, a finales del año pasado cayó en mis manos la edición remasterizada de los que se consideran, hasta la fecha, los dos mejores videojuegos basados en Digimon: Digimon Story Cyber Sleuth y Digimon Story Hacker's Memory. Siendo así, ¿habrá aprendido la franquicia a realizar buenos juegos de un concepto tan poderoso como Digimon? ¿Habrán conseguido redimirse los juegos de Digimon tras más de 20 años de espera? ¿O se trata simplemente de una situación como la que viven actualmente los Simpson, en la que ahora hay gente diciendo que los mejores capítulos son los que se hacen ahora, porque su público actual no deja de estar compuesto por críos que nacieron y crecieron en la época del capítulo de lamerle el culo a Lady Gaga y otros famosillos y a ellos les parece normal? Y siendo así, creo que la mejor forma de empezar esta comprobación es empezando precisamente por el que se dice que es uno de los mejores juegos que ha dado Digimon estos últimos años: Digimon Story Cyber Sleuth. Digimon Cyber Sleuth es un juego de 2015 que nos presenta una premisa bastante curiosa. En el futuro cercano, nuestro internet ha crecido tanto que ha evolucionado en la red Eden, un canal de comunicación mundial en el que las personas pueden cargar sus propias conciencias al ciberespacio. De hecho, cabe añadir que todo este concepto de la red Eden está sacado de una mezcla entre la película Summer Wars y la película Digimon or Wargame, ambas dirigidas por el director Mamoru Hosoda, que tratan sobre un internet que se ha convertido en un espacio físico en el que una amenaza misteriosa planea atentar contra el mundo real. Y en este universo, tres amigos, Takumi, Nokia y Arata, son arrastrados por un misterioso hacker a las entrañas de Eden. En este universo los hackers son individuos muy peligrosos, pues tienen acceso a unos programas llamados Digimon que permiten a sus usuarios cometer toda clase de cibercrímenes, por lo que cruzarse con ellos es una mala idea. Sin embargo, los amigos se separan y Takumi, nuestro protagonista, se encuentra con un hacker llamado Yugo que le ofrece uno de 3 Digimon para defenderse en este violento mundo virtual. Cuando los amigos se reencuentran, una extraña criatura los ataca. Nokia y Arata consiguen escapar, pero Takumi no lo consigue y la bestia entra en contacto con él justo cuando estaba desconectándose de la red.
y cuando Takumi recupera la consciencia, se encuentra con que ha perdido su cuerpo y ahora es un montón de datos sólidos dentro del mundo físico. La situación es desesperada, pero entonces aparece Kyoko Kuremi, una detective especializada en sucesos extraños que se interesa por él y se ofrece a ayudarle, a cambio de que él también le ayude a ella. Kyoko lleva mucho tiempo investigando una extraña enfermedad conocida como el síndrome de Den, por la cual usuarios de la red entran misteriosamente en coma y no vuelven a despertar. Sin embargo, la corporación Kamishiro, la creadora de la red de Den, es demasiado poderosa y sabe tapar bien sus huellas. Y ahí es donde entra Takumi en todo esto. Resulta que, como resultado de su experiencia, ahora Takumi puede entrar a cualquier aparato electrónico y viajar por la red para aparecer al otro lado, lo que le convierte en una baza para espiar los secretos más sucios de cualquier delincuente tecnológico. De esta forma, Takumi recupera una serie de datos con los que programarse una especie de piel, un avatar para su cuerpo virtual. Sin embargo, el chico no hace más que vestirse con un disfraz. Puede que tenga un aspecto normal, pero su cuerpo físico y real sigue perdido en algún lugar. Y tampoco tardamos en descubrir qué ha sido de su cuerpo cuando Takumi acaba viendo su propio cuerpo comatoso. Él ahora mismo es una víctima más del síndrome de Den, y por lo que puede descubrir a partir de los datos que investiga, no hay una cura para ello. El joven también conoce a Yuko, una misteriosa joven que trabaja para esta corporación y que parece conocer toda clase de trapos sucios que podrían interesar a Kyoko, pero primero deberá ganarse su confianza. A partir de aquí, Takumi acaba convirtiéndose en el epónimo ciberdetective, un investigador privado especializado en sucesos y delitos tecnológicos. Y la verdad es que como premisa es muy oscura, es muy seria y es muy interesante, la adoro. Pero, ¿no nos estamos olvidando de un pequeño detalle? Exacto. ¿Qué pintan los Digimon en todo esto? Pues el caso es que, precisamente, la red de Den ha crecido tanto que ha acabado colisionando con el propio mundo Digimon, motivo por el cual muchos Digimon han acabado en Eden, lo que provoca que estos sigan propagándose a otros dispositivos electrónicos, puesto que todo tiene conexión a Eden de la misma forma que todo lo nuestro tiene ahora conexión a Internet. Y aquí está precisamente lo más jugoso del asunto. Pese a que los orígenes y explicaciones de la existencia del mundo digital varíen de temporada en temporada, pues cada temporada y juego tienen una continuidad propia, sí existe un consenso en el que el mundo Digimon es un mundo formado por datos de la misma forma que nuestro mundo está formado por átomos. Es básicamente su ley natural. Entonces, la existencia de otro mundo formado por datos, el Eden tecnológico, no es más que una expansión de su propio universo para ellos. El problema está en que Eden no deja de ser nuestro internet, y si nuestro internet del mundo real ya es lo suficientemente sórdido, el Eden de Cyber Sleuth tampoco es que sea mejor. De repente, los Digimon se ven expuestos a montones de, a falta de una palabra mejor, sordideces que acaban corrompiéndolos. A su vez, muchos humanos acaban capturando Digimons para convertirlos en sus esclavos y tratarlos como una herramienta para conseguir toda clase de fines, hasta el punto en que las criaturas ni siquiera se consideran seres vivos, sino simples programas de hackeo. Además, algunos Digimon acaban corrompiendo a los propios humanos hasta el punto en que los poseen y los alteran, hasta convertirlos en una especie de virus informáticos a la inversa, es decir, humanos que se pasean por el mundo físico infectados por un Digimon y dispuestos a provocar el caos. Así, cuanto más avanza la trama del juego, más evidente es que la relación entre humanos y Digimon no solo es inestable, sino que es dañina para ambos y se debe poner algún límite a Eden o una forma de separar ambos mundos. Y así es como llegamos al apartado de la jugabilidad. Digimon Cyber Sleuth es un RPG en el que la acción transcurre principalmente en varios lugares de la red de Eden y otras mazmorras que vienen a representar el interior de diversos aparatos electrónicos, mientras que en el mundo físico principalmente tenemos a personajes no jugables con los que interactuar y establecimientos varios. Ya de paso aprovecho para alabar la estética tecnológica y virtual de estos lugares digitales, así como que cabe mencionar la soberbia banda sonora del juego, bien cargada hasta los topes de música techno, electrónica y sintética, para resaltar ese hecho de que estamos viviendo una auténtica aventura digital. Sin embargo, porque siempre tiene que haber un pero, la estética futurista y ultratecnológica no compensa la poca variedad de mazmorras y escenarios de los que se compone el juego. Decidle hola Kowloon, la que viene a ser la principal mazmorra del juego y en la que nos pasaremos atravesando de punta a punta sus 5 pisos prácticamente en cada capítulo para todo tipo de cosas. Y cuando tienes una mazmorra en la que no cambia nada, y tienes que estar rehaciendo una y otra y otra y otra vez, unas cuantas decenas de veces en un juego que es largo como el solo, y sin añadir nuevos elementos ni nada interesante, digamos que Kowloon rápidamente se vuelve un auténtico coñazo y volver a ella se siente como una especie de tortura Lovecraftiana. Por supuesto, el juego tiene más mazmorras, pero por lo general son ciberespacios cortos y caracterizados únicamente por ser o laberintos de teletransportadores, o laberintos de pasillos llenos hasta los topes de combates aleatorios y callejones sin salida. Oh, my favorite. Y todo ello sin mencionar la existencia de puzzles,
consistentes en atravesarse un sitio, interactuar con un objeto, hacer backtracking y luego atravesar el sitio hacia otro extremo e interactuar con otro objeto. Ya sabéis, ese tipo de situaciones que están solo para hacernos perder el tiempo y rellenar el cronómetro del juego de forma artificial. ¿De verdad copiar-pegar assets es lo máximo que da para puzzles un universo basado en datos, líneas de código, hackeos milagrosos y tecnología futurista? Siendo así, el principal problema de Cyber Sleuth radica en su escasez de mazmorras y escenarios en los que se pueda hacer algo. Mismamente, ello también afecta a las localizaciones del mundo físico que, a pesar de ser variadas e imitan a la perfección sus contrapartes de nuestro propio mundo real, muy poco o nada se puede hacer en ellas. Y si vamos a hablar de jugabilidad, es hora de mencionar el sistema de combate. Digimon Cyber Sleuth es un juego de rol por turnos y mira, no, lo siento, pero no. Quiero decir, soy el primero que entiende las limitaciones de la Vita, que es la consola para la que estos juegos salieron originariamente. Pero en una época en la que los videojuegos tienen este aspecto, videojuegos pertenecientes ya a la segunda década de los 2000, una época en la que estos pueden realizar toda clase de acciones simultáneas sin despeinarse, no concibo que todavía haya juegos de rol por turnos duros. Si no eres un juego viejo o tan indie que apenas te da para los 8 bits, el sistema de rol por turnos es arcaizante. Y más cuando juegos de rol muy anteriores a este también permiten el movimiento de sus personajes en combate. Vamos, que pese a que sea comprensible que la Vita, por ser la Vita precisamente, y porque estamos hablando de un juego cuyo bestiario incluye unos 100 y pico monstruos luchando, que es uno de los motivos también por los que Pokémon, por ejemplo, no ha dado aún el salto a los juegos de acción pura, personalmente a mí es que se me cae el alma al suelo cada vez que veo un combate por turnos duros. Aún así, Digimon Cyber Sleuth compensa el devolvernos jugablemente hace más de 30 años con una serie de elementos que convierten los combates en eventos muy dinámicos y rápidos. El principal de ellos es un sistema dinámico de orden de actuación que está visible en todo momento y que nos recuerda cómo se ordenaban los combates en Final Fantasy X. Así como que cuando mueren los Digimon que están luchando activamente, estos se cambian automáticamente por tantos Digimon como tengamos en la reserva. Asimismo, también existe la posibilidad de activar libremente un modo automático para librarnos de estar pendientes de ciertas clases de combates. De esta forma, pese a los turnos duros, tampoco puedo decir que lo hayan hecho mal o que no me hayan gustado los combates, porque han sabido compensar perfectamente lo arcaizante de los turnos con el dinamismo de sistemas modernos y funcionales. Los combates de Digimon se mueven principalmente por el típico piedra-papel-tijera elemental entre los tipos vacuna, virus y datos, así como un tipo neutral y otras variantes elementales que pueden multiplicar o dividir el daño según las resistencias de unos u otros. El juego así fomenta la variedad de Digimon, tanto del tipo como de los elementos, y cambiarlos a lo largo de los combates según los necesitemos. Aparte, también se hace hincapié en la importancia de saber cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo recuperarse y hasta cuándo echar buffos o debuffos, lo que convertiría este sistema de combate en una mezcla muy satisfactoria entre el sistema de Final Fantasy X y el sistema de los juegos de la saga Shin Megami Tensei o Persona. En relación con esto, hablemos precisamente de los propios Digimon. Los Digimon en Cyber Sleuth me recuerdan mucho precisamente a las personas y demonios de estas dos sagas que ya he mencionado, porque funcionalmente son muy parecidos. Seres con los que combatir en combates a 3 que puedes invocar, fusionar, evolucionar, entrenar o sacrificar para fortalecer a otros. Para capturar nuevos Digimon tendremos que luchar contra ellos un número determinado de veces para poder analizar sus datos y copiarlos para crear nuestro propio Digimon. Una vez lo tengamos tendremos que entrenarlo, ya sea por combates o en una granja, hasta que alcance no solo un nivel, sino también unas estadísticas específicas para poder evolucionarlo de varias formas. Aquí, al contrario que en Pokémon, cada Digimon tiene varias evoluciones posibles, y dependerá tanto de nosotros como de las capacidades del propio Digimon y la ruta evolutiva que queramos. Además, también podremos involucionarlo, con el Digimon manteniendo los ataques que haya aprendido en sus formas más maduras, para poder evolucionarlo en otras ramas o entrenarlo mejor de cara a futuras evoluciones. Y aquí es donde empezaríamos una serie de comparaciones obligatorias con Pokémon, pero no porque quiera yo, sino porque es inevitable. Pokémon viene a ser el paradigma de los juegos de entrenar monstruos, por lo que una comparativa hace los ejemplos más entendibles, pese a que así uno puede parecer un derivado de otro. Lo bueno a pesar de todo, que pese a las comparaciones, ahora veréis que el sistema de Cyber Sleuth es justo lo opuesto al sistema de entrenamiento de Pokémon, y tal vez sea eso lo que más me gusta. Empezando por lo básico, aquí los niveles no son una medida de lo poderoso que es el bicho, sino una forma de apuntar su progreso. El motivo es que cada Digimon puede evolucionar o involucionar como queramos, y a veces será necesario para alcanzar otras formas. Cada vez que evolucionemos o involucionemos un Digimon, este siempre volverá al nivel 1, pero siendo ese tipo de nivel 1 del que es fácil salir para alcanzar los niveles en los que se encuentra el resto del grupo y sin que afecte demasiado a la supervivencia del bicho.
Asimismo, cuanto más poderoso sea un Digimon en sus formas evolutivas, esto es bebé, infantil, campeón, megacampeón, hipercampeón, más espacio de memoria ocupará nuestro grupo. Esto es que el grupo tiene una serie de espacios físicos para meter a los Digimon que, en principio, queramos, pero luego existe un límite de memoria que limita la fuerza de los miembros de dicho equipo. Así, la dificultad se regula de modo que, cuanto más fuertes sean nuestros Digimon, menos podremos llevar porque más espacio requeriremos y viceversa. Luego, obviamente, recibiremos mogollón de expansiones de memoria que volverán este sistema obsoleto, pero también es verdad que compensa el hecho de que la progresión del juego nos lleve a enemigos mucho más poderosos que requieren un grupo extremadamente fuerte. A su vez, los Digimon que nos sobren los podremos llevar a una granja en donde subirán niveles ellos solos, algo al estilo de las guarderías de Pokémon, pero en donde Pokémon la subida de niveles se compensa con una falta enorme de puntos de esfuerzo que los vuelven vacíos, y que los Pokémon acaban aprendiendo los ataques solo borrando los anteriores casi de forma aleatoria. En Digimon Cyber Sleuth la granja es una herramienta útil para los Digimon de los que solo nos interesan sus evoluciones porque, de nuevo, los niveles aquí son una medida de progreso y no de poder. A su vez, podremos ordenar a los Digimon de las granjas que entrenen con aparatos que les pueden mejorar las estadísticas, desarrollar objetos a través de inversiones de dinero que pongamos, o investigar para encontrarnos nuevos casos, por lo que siempre es conveniente tener a muchos y muy variados Digimon en la granja. ¿Dónde está la pega, sin embargo? Pues de momento los primeros y medios estados evolutivos nada, pero para alcanzar los superiores nos encontraremos con unas barreras muy importantes, todas relacionadas con la estadística del ABI. El ABI mide el potencial evolutivo de un Digimon y es muy necesario para evolucionarlo. El problema, que es una medida fija que solo se puede incrementar evolucionando e involucionando Digimon. De esta forma acabaremos topándonos con que la progresión natural de nuestros Digimon no es suficiente y, al final, nos veremos obligados a involucionarlos. Esta forma de control del crecimiento me parece una auténtica burrada porque simplemente obliga a farmear niveles entre evoluciones e involuciones de forma innecesaria hasta que alcanzamos la cifra arbitraria de turno. Por ejemplo, si quisiera evolucionar un Datamon a Machindramon, resulta que necesito 80 de ABI. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Involucionar a Datamon para que sea de nuevo Clockmon. Entrenar a Clockmon, que recordemos ha vuelto al nivel 1, subirle al nivel 30 y pico para convertirlo de nuevo a un Datamon al nivel 1 y verse alcanzado del ABI necesario, y si no, volver a involucionarlo. Y así con todos, de modo que cuanto más poderoso sea el mega o hipercampeón que queramos, más jodido y absurdo será. Y es que esto simplemente consume tiempo, que vale que la idea original, imagino, era que nos topáramos con este muro y probáramos otras rutas evolutivas y tener más variedad y demás para encontrarnos, al final, como quien no quiere la cosa, con que el bicho nos acaba poco menos que evolucionando solo a sus formas finales como recompensa a nuestro sentido de la exploración. Pero claro, si tengo una configuración en mi equipo que sé que funciona, ¿para qué cambiarla cuando cualquier matado de la granja puede evolucionar para alcanzarme esa variedad? Y aparte, es que está tan roto ese sistema que se puede acabar explotando muy burramente. Es tan sencillo como viajar a los lugares de farmeo donde los enemigos den más experiencia con los Digimon involucionados hasta el nivel bebé, para que chupen experiencia como auténticos agujeros negros para luego evolucionarlos e involucionarlos como gustemos. Punto. Así que, con el Dream Team que me exige mi autismo tras tirarme 2 días enteros farmeando hasta que descubrí este método de explotar bebés, más unos pocos cambios menores, puedo continuar con mi aventura digital. Y sí, este Digimon se llama Whisemon, porque por supuesto que debe haber un Digimon que se llame Whisemon, y por supuesto que yo lo debería conseguir. Por cierto, ese Whisemon solo tiene una línea evolutiva: el mal. De todas formas, también he de confesar una cosa. Uno de los puntos más fuertes de Digimon Cyber Sleuth es precisamente su variedad de monstruos y su libertad para elegir evoluciones. Precisamente y en relación con esto, existe algo muy zen en ver evolucionar a tu Digimon, en hacerle luchar y ver cómo sube de nivel y crece, y en configurar sus habilidades sin esforzarse porque mejore. Y tal vez sea ese el hecho de que subir niveles es algo muy rápido y satisfactorio, sobre todo porque se trata de un juego que, en definitiva, recompensa la estrategia a largo plazo a la par que también recompensa ir a ciegas. Es totalmente compatible con ambas formas de jugar, ya sea la perfeccionista estratégica de ir preparado con guías para optimizar el juego, como la de ir mirando qué bichos te salen al paso y ser completamente flexible a los cambios porque estás aquí para divertirte. Muy pocos juegos son tan satisfactorios como este en lo que a progresión jugable se refiere, y todavía menos aún son capaces de hacer un farmeo tan relajante. Volviendo a la historia, esta es increíblemente larga e intrincada, por lo que haré lo mejor posible para resumirla porque he perdido la cuenta de cuántas veces he reescrito ya el guión para que este vídeo no acabe durando 5 horas.
Tras saber que su cuerpo comatoso se encuentra en el hospital y en manos de la corporación Kamishiro, la responsable de Den y su síndrome, y tras conocer a Yuko, quien resulta ser la hija del difunto presidente de la empresa, Takumi debe ganarse su confianza investigando una serie de casos importantes, de entre los cuales conoce a Yugo, el misterioso líder de los Zaxxons, que son la banda de hackers más poderosa de Eden. A su vez, Nokia, la amiga de Takumi, entablará una amistad con un Agumon y un Gabumon. Por si los problemas que tenemos no fueran pocos, el choque entre Eden y el mundo digital ha acabado afectando también al mundo físico en la forma de los laberintos digitales. Vórtices caóticos en los que la materia se fusiona con datos que ha permitido que los Digimon también se materialicen. Takumi conoce a Suedo, un misterioso científico que sabe mucho de Eden, los laberintos y las distorsiones, pero cuya fidelidad siempre varía según sus intereses, y es quien le revela la naturaleza de los devoradores, el mismo tipo de monstruo que dejó comatoso al chico. Los devoradores son criaturas que solo sirven para consumir datos y, como la conexión con Eden requiere que los usuarios depositen sus consciencias en un avatar virtual, cuando un devorador absorbe sus datos también absorbe la consciencia de su usuario, dejando tras de sí, en el mundo físico, un cuerpo que ya no pertenece a nadie. De hecho, lo peor que se desprende de esta revelación es que los devoradores también están utilizando los laberintos como un modo de invadir el mundo físico, absorber a gente y evolucionar a formas cada vez más grotescas y avanzadas. Una vez Yuko se digne por fin a pedirle ayuda a Takumi, los dos invadirán los servidores de la corporación Kamishiro básicamente porque la directora Kishibe tiene poco menos que escrita en la frente la frase «Soy la villana de este juego». Y lo que acaban descubriendo es lo evidente, que la aparición de las distorsiones en el mundo físico, los devoradores y el síndrome de Eden no son eventos aleatorios, sino que alguien lo está controlando todo desde las sombras. Por su parte, un Yugo que también acaba conociendo los secretos oscuros de la corporación Kamishiro invade sus servidores para exponerla, y Nokia, tomándoselo como un reto por ver quién acapara más atención, se lanza a la carrera con su propio grupo, lo que desencadena una guerra de hackers cuando se da la voz y se produce un efecto llamada para toda clase de grupos. Kishibe y Suedo aprovechan la situación para lanzar un ejército de devoradores para eliminar de un plumazo a todos sus enemigos en una emboscada. Pero cuando todo parece perdido, el Agumon y el Gabumon de Nokia se acaban fusionando para convertirse en Omnimon, uno de los Digimon más poderosos de todos los tiempos y miembro de los Caballeros Reales, una élite de poderosísimos Digimon que velan por la paz de su mundo. Pero poco se puede hacer por un Yugo que acaba siendo secuestrado por Kishibe y quien resulta ser un avatar de Yuko, quien utilizaba la cuenta de su hermano, el primer afectado por el síndrome de Eden, para juntar un grupo de hackers con el fin de destapar los secretos de la corporación. Tras escapar, Omnimon le revela el verdadero motivo de su llegada a Eden bajo el disfraz de Agumon y Gabumon. Resulta que no solo los devoradores han invadido y eliminado por completo el mundo Digimon, sino que el origen de estos viene precisamente de una grieta abierta por la colisión entre Eden y el mundo digital, que es la misma grieta por la que muchos Digimon acabaron huyendo a Eden para acabar convirtiéndose en herramientas o mascotas virtuales de los humanos. Con el fin de conocer el origen de los devoradores y un método para eliminarlos, King Drasil, el dios del mundo Digimon, envió a sus caballeros reales a investigar Eden y el mundo físico, pero estos, en su celo y fanatismo, acabaron concluyendo que los humanos eran los responsables de todo y llevan un tiempo preparando un plan para erradicarnos y destruir nuestro universo. Y Omnimon ha venido a Eden para avisarnos. Entonces, el grupo se pone manos a la obra y se infiltra en el laboratorio subterráneo de Kishibe, quien resulta ser Crusadermon, otro de los caballeros reales y la verdadera culpable de las catástrofes que están asolando Tokio. Pese a que los protagonistas logran rescatar a Yuko, Crusadermon abre una brecha entre las ruinas del mundo Digimon y el mundo físico, iniciando una invasión a gran escala y hundiendo al mundo en el caos. Y lo gracioso es que realmente los caballeros reales son los únicos que están interesados en la invasión. El resto de los Digimon son simplemente refugiados y, siendo los loquillos que son, realmente prefieren vivir en este nuevo mundo que hacer otra cosa. Con la situación totalmente descontrolada, Takumi y los suyos deciden enfrentarse a Crusadermon y ella responde desbloqueando los recuerdos del joven. Resulta que, cuando todos ellos eran niños, Takumi, Nokia, Arata, Yuko y el verdadero Yugo fueron elegidos para estrenar la beta de la primera versión de Eden, pero una grieta se abrió que los llevó al mundo digital. Dicha grieta también atrajo un devorador, un ser que pertenece al vacío de los universos. El devorador atacó a los niños, pero Yugo se sacrificó para que los demás pudieran escapar. Y así es como llegamos a la actualidad, con todas las piezas del puzzle terminando de encajar. No obstante, nada se puede hacer para devolver al mundo a la normalidad, no en la actualidad al menos, por lo que Suedo propone viajar a una versión anterior del mundo Digimon. Debido a que el mundo digital se compone de datos, se podría acceder a versiones anteriores en el tiempo y viajar a un momento en el que se pudiera cerrar la brecha.
Resulta que King Drasil murió hace ya mucho tiempo asimilado por el Devorador Madre y contando desde el presente, por lo que, si logran alcanzarlo antes de que eso pasara, podrían controlar al dios para devolver ambos mundos a la normalidad. El grupo viaja a la última versión del entonces corrompido mundo digital hasta antes de su destrucción y se enfrentan al Devorador Madre. Pero en ese momento, Suedo traiciona al grupo porque necesitábamos un jefe final más climático y decide convertirse en un villano genérico destructor de mundos con la mentalidad narcisista y nihilista de un villano cualquiera de Final Fantasy fusionándose con el Devorador Madre. Tras la batalla, Suedo descubre el valor de la vida, la determinación, el poder del espíritu humano, el corazón de las cartas, todas esas chorradas cursis que dicen los villanos de RPG japoneses cuando quieren redimirse rápidamente, vamos. Y utiliza el poder de King Drasil para reiniciar por completo el mundo digital, cerrando así la brecha que llegaría a Eden antes de que los niños la descubrieran. El inconveniente de ello es que, si los niños jamás descubrieron la brecha, ninguno de los eventos de esta historia habrá tenido lugar, por lo que todos aceptan que este mundo desaparezca con el fin de salvar no solo incontables personas, sino también incontables Digimon e incluso los propios devoradores, que no dejaban de ser poco menos que animales corrompidos por unos datos a los que jamás deben haber tenido acceso en primer lugar. Y así acaba Digimon Story Cyber Sleuth. Los protagonistas se despiden de sus amigos Digimon y regresan a un mundo en el que este conflicto jamás tuvo lugar, con ellos siendo los únicos capaces de recordar su periplo. Digimon Story Cyber Sleuth es un juego que me ha encantado de principio a fin. No solo nos encontramos con un juego con una jugabilidad excelente y entretenida, o una historia extraordinaria que captura la esencia de lo que fue o tendría que ser Digimon, sino también con un juego cargado con toneladas de contenido. Mismamente, dentro del apartado narrativo tenemos ante nosotros una narrativa que varía enormemente, de situaciones puramente cómicas y ligeras a sucesos escabrosos, turbios y tétricos, o directamente historias en las que lo único que querrás hacer será ponerte en un rincón y llorar hasta quedarte dormido. No exagero cuando digo que este juego puede llegar a ser muy oscuro, sobre todo en lo relacionado a los mensajes contra el exceso de escapismo y la adicción y la dependencia a internet y los videojuegos. El mejor ejemplo de ello lo encontramos en una misión en la que debemos investigar un mercado en el que alguien está vendiendo réplicas de chicas reales para que cualquier salido tenga un harén de las tías que le gustan y poder hacer con ellas lo que haría en sus sueños a la persona real. Cuando investigamos, descubrimos que el único pago que se requiere no es dinero, sino no salir de tu cuarto nunca más y vivir por y para las muñecas en Edén. Y es que resulta que las muñecas son creaciones de un Digimon que engaña a sus víctimas, los compradores de los arenes, para hacerles perder el sentido de la realidad y engancharlos a un escapismo insalubre, mientras que los humanos responsables secuestran los cuerpos inconscientes de sus clientes y se los llevan al extranjero, dejando entrever que se trata de traficantes de órganos. Cuando descubrimos esto, intentamos contactar a uno de los compradores, quien muy engreídamente rechaza la ayuda porque para él su vida ya está completa viviendo en su harén particular y que para él esto ya es el mundo real. Siendo así, lo único que podremos hacer por él será decirle que se desconecte. Al principio renegará, puesto que piensa que está viviendo en la realidad, pero finalmente acabará haciéndolo por pura curiosidad, y cuando lo haga, recibirá el mensaje de que ya no hay un lugar al que regresar. Por su parte, en el apartado jugable, mientras que en un principio el sistema de combate me echaba para atrás, Digimon Cyber Sleuth sabe llevarlo de una forma rápida, dinámica y efectiva, que hizo hasta que se me olvidara incluso que estaba jugando con un sistema de combate por turnos duros. A su vez, el sistema de progresión de los equipos y el cuidado de los monstruos me pareció una auténtica brillantez, tanto por su dinamismo como por lo satisfactorio que es. El hecho de que el juego recompensa a su manera cada estilo de juego y que da incentivos para acumular Digimon en una granja a la que no solo subirán de niveles automáticamente, sino que puedes hacer que investiguen casos por ti o desarrollar objetos curativos o equipamiento, da como resultado que los jugadores exploremos el juego al máximo, capturando todos los Digimon que podamos y que hasta los evolucionemos para sacarles el mayor partido posible, aun cuando muchos de ellos nunca pisarán el campo de batalla. Digimon Cyber Sleuth toma lo mejor de otros juegos de su género, en especial las sagas Persona y Shin Megami Tensei, para darnos como resultado una narrativa en la que lo mundano, lo mágico y lo tecnológico se unen a una jugabilidad excelente y toneladas de contenido variado. Por supuesto, el juego no es perfecto, y hay una serie de cosas que o no me han gustado o que directamente cambiaría. Si vamos a buscar puntos débiles, el primero que se me viene a la mente es la falta de variedad en las mazmorras. No está nada bien que un juego tan largo nos tenga recorriendo los mismos pasillos cargados de monstruos una y otra vez. Ulun no es que sea simplemente un rollo de sitio, sino que atravesar sus corredores luchando contra los mismos bichos durante más del 70% del juego hace que me entren ganas de tirar la CPU por la ventana y luego ir detrás tirándome de cabeza. Y lo mismo pasa con los laberintos. Lo que eran al principio lugares amenazadores que servían para anticipar el inminente peligro de las distorsiones digitales, acaban convirtiéndose en un coñazo repetitivo al que tendremos que volver más veces de las que desearíamos. Lo que anula el sentido de su amenaza cuando por estos sitios tan supuestamente caóticos y malignos nos acabamos paseando como Pedro por su casa.
Como ya dije antes, estéticamente las mazmorras me encantan, y su banda sonora es un puntazo, pero es precisamente la falta de variedad de escenarios, y lo sosas que son las mazmorras, que se resumen en pasillos, laberintos, y alguno que otro puzzle de teletransportadores o de poner la cosa A en el sitio B, lo que mata la emoción que lo estético intenta imprimir. Y fuera de las mazmorras lo mismo pasa con el mundo físico. Tenemos una buena variedad de localizaciones, pero hay tan poco que hacer en el mundo que visitarlo se resume a ver a alguien que nos ordene una misión y para de contar. Y es que, con un mundo tan vacío, poco incentivo puedo recibir para querer salvarlo más allá de querer llegar al final de la historia. No digo que el juego deba tener un mundo tan cargado de contenido como los Yakuza, por ejemplo, y menos aún cuando el Cyber Sleuth original no deja de ser un juego de PS Vita. Pero sí debería haber algo en ese mundo que nos mostrara que es algo más que un escaparate por el que nos paseamos entre misión y misión. En resumen, menos aguantar las tontadas de los imbéciles random del club de ocultismo y más mostrarnos un mundo vivo con personajes y situaciones que intentan hacernos sentir parte de este mundo. Y esto me lleva a la historia que, si bien tiene una premisa muy fuerte, tiene un ritmo bastante irregular, y es decepcionante ver cómo pasamos de tener que descubrir qué es el síndrome de Den y buscar una cura, a una trama de RPG genérico de derrotar al malo de turno. También considero muy desaprovechada la inclusión de tantos personajes entre aliados y enemigos para que al final la trama la secuestren Yggdrasil y los Caballeros Reales porque eso desinfla por completo el conflicto. De hecho, ese viene a ser justo el principal problema que lleva sufriendo la franquicia de Digimon desde hace un buen tiempo, cada vez que aparecen el dichoso Yggdrasil y los puñeteros Caballeros Reales. Desde la quinta temporada del anime de Digimon, Digimon Sabers, allá por 2006, se nos presenta el personaje de Yggdrasil, un superordenador que viene a ser donde se encuentra alojado el mundo digital y que hace las veces de dios y gobernante supremo cuyos sirvientes son los Caballeros Reales. En resumidísimas cuentas, pese a su cargo y poder, Yggdrasil no deja de ser el jefe final de Sabers porque, en su contexto, la acción humana estaba corrompiendo el mundo digital y porque la serie necesitaba un jefe final en condiciones para su combate final. Sin embargo, desde entonces, Yggdrasil se ha convertido en un tumor inquistado que ha infectado el resto de la franquicia, e incluso añadiendo una retrocontinuidad que afecta a las temporadas anteriores a Sabers. Mismamente, en su serie más reciente, Digimon Tree, que no dejaba de ser una continuación lejana de Adventure, recordemos, la primera temporada, todo el mundo sabe quién es Yggdrasil y todo eso supedita su presencia y poder, mientras la serie espera que el público tengamos a estas alturas un conocimiento enciclopédico actualizado del caos reptante que es actualmente el panteón de Digimon. Y es que, a partir de Sabers, da igual el conflicto que ocurra. Si aparecen Yggdrasil o sus lacayos, será para intentar hacer un genocidio contra los humanos por cualquier motivo absurdo. Además, la ridiculez empieza cuando nos damos cuenta de que Yggdrasil, pese a todo su poder e influencia, no es más que la encarnación de uno de los tropos que más detesto. El monarca o dios todopoderoso que nunca hace nada cuando ocurre una catástrofe o crisis de verdad, pero que, cada vez que ocurre algo relacionado con aquello a lo que tenga manía o simplemente le dé por tocar los cojones, allí estará él primero para lanzarse a la yihad. O sea, ¿me estás diciendo que Yggdrasil, el todopoderoso super ser que lleva existiendo supuestamente desde Adventure por la retrocontinuidad, no pensó que sería buena idea hacer nada cuando los amos oscuros corrompieron tanto el mundo digital con su montaña espiral que literalmente rasgaron los cielos tanto de dicho mundo como del real hasta que ambos casi colisionan? O cuando Malomiotismon en 02 literalmente mató a toda la vida del universo digital con su sola presencia. O cuando el The Reaper de Tamers amenazó con consumir su universo. O cuando en Frontier, Lucemon, la versión en Digimon de Lucifer, convirtió el planeta en un queso de Gruyère. Oh, pero ¿se abre una brecha por la que pasan unos objetos extraños que ni siquiera pertenecen al mundo humano? ¡Eso sí es golpe de remo! Y lo mismo pasa con los Caballeros Reales, que hacen su debut en la cuarta temporada, Digimon Frontier, ayudando a la antes mencionada versión Digimon de Lucifer. Desde entonces, cada vez que surgen los Caballeros Reales, siempre estarán representados o como los lacayos de algún villano todopoderoso o como un grupo de fanáticos religiosos. Y es que, al final, cada vez que Yggdrasil o sus Caballeros Reales aparecen, no solo se pierde cualquier emoción o suspense porque al final la trama que sea acaba yendo sobre los tarados estos por enésima vez, sino que son tal panda de fascistas incompetentes que realmente deseo que ganen los malos de turno solo para que el mundo digital se libre de la lacra que suponen. De hecho, con respecto a Digimon Cyber Sleuth, Suedo es el que tendría que haber sido el villano principal. Suedo es un investigador del mundo digital que controla a los devoradores y siempre está un paso por delante. Su siniestra forma de ser y lo errático de sus lealtades, que solo responden a sus intereses personales, le convierten en un personaje imposible de controlar o predecir, y el hecho de haber manipulado a todos los bandos del conflicto en un complot para fusionarse con el Devorador Madre, lo convierten en alguien lo suficientemente vil como para querer derrotarle. Pero entonces vienen Yggdrasil y los Caballeros Reales y el conflicto acaba girando en torno a ellos,
y Suedo entonces se convierte en un personaje totalmente desaprovechado, pues nunca obtiene desarrollo alguno, así como que tampoco conocemos su historia ni sus motivos. El que tendría que haber sido el villano real del juego no acaba siendo más que un fulano que hace las veces de Deus Ex Machina cada vez que los protagonistas se quedan frente a un portón que no pueden abrir, para luego convertirse en un jefe final patético tanto en su combate como en lo que dije antes, en ser un intento de villano de Final Fantasy según alguien que, de Final Fantasy, solo conoce los vídeos de recopilaciones de jefes finales. Pese a todo, he de decir que Digimon Story Cyber Sleuth es toda una carta de amor tanto a la franquicia de Digimon como a los propios fans. Estos 21 años de mejoría y experimentación han sentado a la franquicia de Digimon como un guante si son capaces de seguir produciendo juegos de esta calidad y calibre. Su atención al detalle, su intrincada historia en forma de rompecabezas, su precioso diseño visual y su más que competente y pegadiza banda sonora son la prueba que necesitaba para demostrarme que debo mantenerme más atento ante todo lo que los juegos más modernos de esta franquicia tienen que ofrecer. El haber mezclado los mejores elementos de franquicias de rol exitosas con una patina de Digimon nos da como resultado un cóctel de mecánicas reconocibles pero igualmente funcionales que nos permiten disfrutar y entender la jugabilidad para permitirnos ser mejores testigos de lo que la historia tenga que narrar. Además, su sistema de cría de monstruos, totalmente opuesto al paradigma de Pokémon, da un toque propio y personal al juego que no solo funciona, sino que, además, y lo digo por 1000.000.000ª vez, es satisfactorio a más no poder. Aparte, si hay algo que me haya llamado la atención es precisamente cómo el juego aprovecha para lanzarnos una serie de mensajes muy acertados sobre los peligros del exceso de escapismo y la dependencia de las redes sociales en los videojuegos. Sobre todo porque, además, el lanzar mensajes maduros no es nada nuevo para Digimon, cuando hasta en el anime de Adventure se lidiaba con temas como el divorcio de los padres desde la perspectiva de los hijos, la separación de hermanos o la adopción desde el punto de vista del niño, entre otros muchos temas que para cualquier otra serie de su época habrían sido impensables. Y aún así, hay algo que le falta a esta reseña para ser enteramente de Digimon. Ahora sí es una reseña de Digimon.